la sonata. En este caso vamos a hablar todo lo que era sobre la sonata y lo que ha sido, ¿sí? Sin, sin despreciar, se podría decir, lo que era también en la antigüedad, desde donde se ha originado este término de sonata, ¿sí? Y para ello hablaremos de la sonata barroca, como indica aquí su subtítulo, sonata barroca y, entre paréntesis, monotemática binaria, ya que nos da una idea de lo que vamos a ir hablando. Bueno, continuando con esta introducción, ingresamos al tema dando a conocer lo que es nuestra definición o lo que podemos mencionar de lo que es la sonata barroca. Dice, la palabra sonata significó antiguamente música para sonar instrumentos de cuerda, ya que ellos predominaban. Eso significa que en ese tiempo de lo que era el barroco, los instrumentos que predominaban era el violín e instrumentos de cuerda, ¿sí? Por eso dice música para sonar instrumentos de arco, ¿sí? Se refiere a los violines, a todo instrumento que utiliza arco, ya que ellos predominaban. Obviamente, aparte de estos instrumentos de arco o cuerda flotante, también hablamos de lo que es el clave, ¿sí? Un instrumento que también era muy, o bueno, es muy característico e importante de lo que es la época del barroco, ¿sí? Entonces, como referencia de su definición, tenemos en cuenta eso. Ahora, en el periodo barroco se desarrollaron dos formas de sonata, la sonata de cámara y la sonata de iglesia. La diferencia que tenían entre estas era que la sonata de cámara, provenía del achacón del madrigal y también constaba de un preludio, ¿sí? Tenía ciertos movimientos, en ese caso eran de carácter de danza como el minué, etc., ¿sí? Se decía. Bueno, la sonata de iglesia fue consecuencia de la evolución de algunos como el ricercare y del motete. También constaba de algunos movimientos, pero este era más definido, que era lento, rápido. No tenía que ver nada con lo que eran las danzas también. Entonces, eso como una pequeña idea de todo lo que vamos a ver. Entonces, en aquellos tiempos, la sonata barroca estaba, como un dato importante, siempre en la misma tonalidad, ¿sí? Estamos hablando de la sonata barroca en específico. Pero cuando hablamos de la sonata de iglesia, se refería también a que podía haber una variación entre las tonalidades, ¿sí? Como otro dato importante. Bueno, continuando con nuestro estudio, vamos a ver lo que es la estructura de la sonata. Cuando vemos sobre la estructura de la sonata, hablamos, como en un principio, de que la sonata, en este caso hablamos la sonata barroca, tenía una forma monotemática bipartita. ¿Eso a qué se refiere? Que era un solo tema y estructurado, se podría decir, en dos partes, ¿sí? Entonces, esta estructura de la sonata barroca tenía solo un tema, es decir, era solo una pieza, en otras palabras, no habían movimientos como se ve en la suite, ¿sí? Entonces la estructura se ha determinado como un solo tema, es decir, una sola pieza, pero que estaba dividido en dos partes, ¿sí? La primera parte A y la segunda parte B.
La primera parte A tenía un tema que iniciaba obviamente con un tono principal, que va a ser el tono que nos va a ir acompañando como algo característico de nuestra sonata. Teníamos también un desarrollo y teníamos una cadencia, es decir, una parte puede ser de, como sabemos, cadencia de una conclusión momentánea, ¿sí? Porque nos continúa la segunda parte. Y nuestra segunda parte constaba de una reexposición del tema o desarrollo. Y la siguiente parte era el desarrollo o una reexposición nuevamente del tema. ¿Sí? Y el final, que tenía una fórmula cadencial final, así lo hemos llamado, como tono principal. En este caso, entre la parte A y B, se podía ver como un intermedio de tono de dominante. Quiere decir que en la dominante del tono principal, si esta estaba en do mayor, entonces esta parte intermedia que va a unir la parte A y la B tenía un tono de la dominante de esta tonalidad. Es decir, si esto era do mayor, como les dije, entonces la dominante sería sol. Entonces esa parte sería sol mayor o su relativo o tono afín. Se refiere que podría ser el relativo de este. Si era do mayor, podría ser su relativo menor, la menor, o también su homónimo. Y cuando hablamos de homónimo, hablamos del contrario de la tonalidad. Si era tono mayor, entonces aquí sería tono menor, pero manteniendo lo que es el tono principal, que es do. Entonces, tono do mayor, su homónimo tono do menor. E ingresamos en la exposición del tema, desarrollo del tema y la fórmula cadencial final o la cadencia final que termina en una tonalidad principal. Es decir, si era do mayor al inicio, entonces va a finalizar también en la tonalidad de do mayor. De esta manera podemos citar también que nuestra estructura de la sonata ya estaba desarrollada y bueno, los que tenían muy en cuenta esto de lo que es la estructura o los que determinaron exactamente, tenemos los compositores Domenico Scarlatti y Telemann, ¿sí? Tenemos esos dos compositores como un ejemplo de lo que era o de lo que tenía en cuenta muy bien nuestra sonata barroca, ¿sí? Entonces, de esa manera hemos dado a conocer la sonata, pero en específico la sonata barroca. A continuación, nuestro ejemplo de sonata.